talking about refuge. Estamos en la última semana de esta serie donde hemos estado hablando del refugio. And today I want us to view the idea of refuge through the idea of light. Y hoy queremos que miremos la idea de refugio por la idea de la luz. This shouldn't be too hard of a connection for us to make, I don't think. No debe ser una conexión muy difícil para nosotros hacer. We have this phrase, light at the end of the tunnel. Tenemos una frase que decimos la luz al final del túnel. Does that exist in Spanish too? No sé si existe en español también. But the idea is that a tunnel's a dark place, and if it's a long tunnel, you don't know when you're going to get to the end of it. La idea es que un túnel es un lugar oscuro y no se sabe cuándo va a llegar uno al final. And so when you're going through it and you see that little light, it's a sign that the end is near. Y cuando uno mira esa luz es una señal de que ya al final está cerca. Or maybe you picture a lighthouse O tal vez imaginan donde sale luz en medio del mar. offering refuge for boats that need to see where the land is. Cuando eso le provee refugio a los barcos para saber dónde está la tierra. Maybe you've been out of power before. Tal vez alguna vez se le ha ido la luz en su casa You're looking around for candles or a flashlight y está buscando velas o algo con que encender una luz. because darkness is scary. Porque la oscuridad da miedo, It causes confusion. causa confusión. It makes it hard to see what's really happening. Se hace difícil ver lo que realmente está pasando. But then light brings comfort. Pero la luz trae consolación. It gives us vision to see what's ahead. Nos trae visión para ver qué viene por delante. So this is the lens through which we're going to be viewing scripture this morning. De esta perspectiva es que vamos a ver la escritura esta mañana. There was a lot of darkness surrounding the events of Jesus' birth. Había mucha oscuridad alrededor del nacimiento de Jesús. And we're going to kind of dive into that this morning Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. as we look for glimpses of light that offer refuge. Mientras buscamos rayos de luz que ofrecen refugio. So we'll be in Matthew chapter 2 this morning. Vamos a estar en Mateo capítulo 2 esta mañana. Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. About that time, some wise men from eastern lands arrived in Jerusalem asking, "Where is the newborn King of the Jews? We saw his star as it rose, and we've come to worship him." Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Now, these wise men are also called magi. Estos hombres sabios también se les llama los reyes magos. They were astrologers. Eran astrólogos. Sometimes they interpreted dreams. A veces interpretaban sueños And they served the king of Persia. y servían al rey de Persia. And often they would look at the stars to try to figure out what was happening in the world. Y muchas veces miraban las estrellas para ver qué estaba pasando en el mundo. They believed that the stars would maybe announce the birth of a king or that something was about to happen. Creían que las estrellas tal vez anunciaban el nacimiento de un rey o que algo iba a pasar. So it's kind of strange that Matthew would focus on this group of people Es extraño que Mateo se enfocara en este grupo de personas when writing to a Jewish audience. cuando él estaba escribiendo a una audiencia judía. Astrology was seen as magic and even pagan, La astrología se miraba como algo mágico y pagano against the laws of the Jewish people. e iba en contra de las leyes judías. So they would not have respected these men. Ellos, los judíos entonces no hubieran respetado a estos hombres. So they're not Jews, religiously or ethnically. No son judíos ni religiosamente ni étnicamente. But Matthew wants to tell us their story. Pero Mateo quiere contarnos su historia. So they see this star. Entonces miran esta estrella. Some think it was connected to a prophecy that they might have known, Algunos creen que estaba conectado con una profecía que ellos sabían. and it may have just been a supernatural star that God placed in the sky just for this moment. O una estrella sobrenatural que Dios había puesto por este momento. Or God may have used a natural phenomenon to get their attention. O Dios tal vez hizo un fenómeno natural para poder obtener su atención. But the way the star moves and then will stop makes us think this was not an ordinary thing. Pero la forma que esa estrella se mueve y después para nos hace ver que no era algo normal. The Magi assume this star is announcing the birth of a king. Los reyes magos piensan que esta estrella está anunciando el nacimiento de un rey. So they follow to Israel, Entonces lo siguen hasta Israel. coming to the capital, Entran a la capital, to the palace, al palacio, where one would expect to find a new king, right? donde es que uno espera encontrar un nuevo rey. And
And we're going to see them come with gifts in this whole huge caravan. Vamos a ver que llegan con regalos y toda una caravana. Usually what we picture is 3 men carrying gifts like this, right? We've all seen the pictures, just 3 men, that's it. Normalmente nos imaginamos 3 hombres llevando regalos, es lo único que nos imaginamos. And there were 3 gifts, but there were probably way more than 3 men. Y sí habían 3 regalos, pero es muy probable que había mucho más que 3 hombres. It would have been a huge caravan, Hubiera sido una caravana grande, coming to celebrate and greet this new king. viniendo a celebrar y dar la bienvenida a este rey. So you can follow along while I summarize these next few verses. Estos versos los voy a resumir. But King Herod's not happy about this. We'll find out why in a second. El rey Herodes no estaba contento y vamos a ver por qué. And so he calls together the religious leaders. Entonces él llama a los líderes religiosos. Like, maybe this is about the Messiah? Tal vez esto se trata del Mesías. Do y'all know where he's supposed to be born? ¿Ustedes saben dónde él está supuesto a nacer? And they say, well, the prophets say in Bethlehem. Los profetas dicen que en Belén. So then Herod calls for a private meeting with these wise men Herodes entonces llama a una reunión privada con estos hombres sabios to find out when the star appeared. para saber cuándo es que apareció esta estrella. He needs to know how old this king might be. Él tiene que saber cuántos años o cuántos días tiene este rey. And then he says, go to Bethlehem and look for the child. Y dice, ve a Belén y busca al niño. And then come back and tell me about him because I really want to go worship him too. Después regresa y cuéntame porque de verdad quiero ir a adorarlo también. Now here's what we know about Herod. Eso es lo que sabemos de Herodes. He was notoriously evil. Él era notoriamente malo. We'll see it here, but there's a lot of other historical evidence about all of the horrible things that he did. Lo miramos aquí, pero también hay mucha evidencia histórica que prueba que él era una persona mala. He was paranoid about losing power Él nunca quería perder su poder and usually killed anyone who opposed him, y usualmente mataba a aquellos que se oponían a él, including some of his own children. incluyendo a sus propios hijos. But he was also part of the Jewish people. Pero también era parte del pueblo judío. He's a Jew Él es judío, working for the Roman government. que trabaja para el gobierno romano. He was seen as the king of the Jews. Él era visto como el rey de los So judíos. he's definitely not okay with the idea of a new king being born in his kingdom. Obviamente no le parece la idea de un nuevo rey naciendo en su reino. And so the wise men go on their way, it says, and the star guides them to Bethlehem. Entonces dice que los hombres sabios se van y la estrella los guía hacia Belén. And then it stops over the place where the child was born. Y después para en el lugar donde nació el niño. And they get to the star, they get really excited. Ellos miran la estrella, se ponen muy emocionados. They go in this house and they present Mary with all of these gifts. Entran a esta casa y le dan a María todos estos regalos. And they bow down and worship him. Se inclinan y lo adoran. And then it's time for them to go and they return to their own country. Cuando es tiempo de ellos irse, regresan a su país. But God spoke to them in a dream and was like, do not go back to Jerusalem. Pero Dios les habla en un sueño y les dice, no regresen a Jerusalén. And so they go a different way. Entonces se van por otro camino. So they find what they were looking for, Encuentran lo que estaban buscando. but not in a palace surrounded by royal servants, Pero no en un palacio rodeado de siervos, but they worship anyway. pero aún así adoraron. They accept that this whole journey has led them here, Ellos aceptan que todo este camino los ha llevado hasta acá, into this small town, a este pueblo pequeño, where no one else seems to know what's going on. donde nadie más parece saber lo que está pasando. And then they give him these really expensive gifts, Y después le dan estos regalos muy caros, gifts for a king. regalos para un rey. Now Mary and Joseph don't know how God's going to use these gifts yet, María y José no saben cómo Dios va a usar estos regalos aún. but I wonder if this was more confirmation and encouragement for them. Pero me pregunto si esto era una forma de confirmar algo para ellos. I do want to point out who did not go and see if this prophecy had actually happened. Si quiero dejarles saber quienes no vinieron, no fueron a ver si esta profecía se había cumplido. The religious leaders, Los líderes religiosos. right? Like, weren't they at least a little bit curious? ¿No tenían ellos un poco de curiosidad? But Matthew doesn't say that any of them go to Bethlehem. Mateo no dice que ninguno de ellos va a Belén. They knew the scriptures, Ellos sabían la escritura, but they were not interested in enough to go and seek Jesus. pero no les interesaba lo suficiente para ir a buscar a Jesús. And I think maybe there's a warning in there for us. Creo que hay una advertencia ahí para nosotros. We can know scripture. Podemos conocer mucho la We Biblia, can know a lot of things about God podemos conocer mucho de Dios and still not be seeking to follow Jesus.
pero aún así no nos interesa buscar a Jesús. Which brings me to this first point this morning about refuge. Que me lleva al primer punto acerca del refugio. That refuge often comes in unexpected ways. Que muchas veces el refugio se aparece de formas inesperadas. For Mary and Joseph, they would not have expected God to provide through some pagans. Para María y José, ellos no hubieran esperado que Dios proveera a través de unos paganos. For the Magi, they did not expect to find a king in this place. Los reyes magos no esperaban ver un rey en este lugar. But everyone accepted what was happening as from God, Pero todos aceptaron lo que estaba pasando como que venía de Dios, even though it wasn't what they expected. aunque no fuera lo que ellos esperaban. Nothing about this fit together, Nada de esto encajaba, but they accepted that this was light. pero ellos aceptaban que esta era la luz. Now things are about to take a dark turn for this young family, Y las cosas se van a poner oscuras para esta familia joven. because we see in verse 13 that after the wise men go, the angel of the Lord appears to Joseph. Porque miramos en verso 13 que cuando los hombres sabios se van, un ángel se le aparece a José. Says, you got to go run hide in Egypt. Y dice, tienes que correr a esconderte a Egipto. Herod's going to search for the child and kill him. Herodes va a buscar al niño y lo va a matar. So Joseph and his family leave for Egypt. Entonces José y su familia se van a Egipto. And this again would fulfill prophecy. Y esto de nuevo cumple la profecía. This family will now become refugees in a foreign country. Estas familias se vuelven refugios en un país extraño. They probably went to the city of Alexandria, where there was a large Jewish population. Quizás se fueron a la ciudad de Alexandria donde había un pueblo judío grande. If you know anything about refugees today, a refugee resettlement, Si ustedes saben algo de los refugiados hoy o de la historia de los refugiados, is often when they first come to a country, they try to find family or people from their country that they can connect with. muchas veces buscan lugares donde ya hay personas que son del mismo país que ellos. There was a large Jewish population there. Había un pueblo judío muy grande en esa ciudad, But Egypt was still kind of seen as a last resort. pero Egipto aún así se miraba como el último lugar donde ellos querían ir, Right? Like these are Jewish people going back to the land that enslaved them. porque ese es un pueblo judío que no quería regresar al lugar donde los habían tenido esclavizados. It also means they can't start a long-term career or job yet. También quiere decir que no pueden empezar una carrera de largo plazo. I have heard from refugees about how meaningful these verses are to them. He escuchado de refugiados qué tan significativos son estos versos para ellos. They find comfort in knowing that God sees them Encuentran consolación en saber de que Dios los ve, and knows what it is to be a person desperate for refuge. que Dios sabe lo que se siente ser una persona desesperada por un refugio, That God knows what it is to be an immigrant and a refugee. que Dios sabe lo que es ser un inmigrante y un refugiado. And so my second point is this. Mi segundo punto es este. Refuge comes from knowing that God understands. El refugio viene del saber que Dios nos entiende. He came to earth and lived in the same darkness that we do. Él vino a la tierra y vivió en la misma oscuridad que nosotros. He reminds us that there's still light even in the darkness. Él nos recuerda que aún hay luz a pesar de la oscuridad. Practically speaking, this shows up as the gifts that the Magi gave. Si lo ponemos de una forma práctica, esto se muestra en los regalos que dieron los magos. We know before those gifts that Mary and Joseph were poor, Sabemos que antes de esos regalos, María y José eran pobres, but now they have what they need to be able to sell these gifts and have money to live as refugees. pero ahora tienen lo que necesitan para vender estos regalos y poder vivir como refugiados. I wonder at what moment they realized and looked at each other. Me pregunto en qué momento se dieron cuenta y se miraron uno al otro. Maybe they laughed through tears Tal vez lloraron de alegría, about the crazy way that God provided for them. de la forma milagrosa que Dios había proveído para You've ellos. probably been there before. At the time, it didn't make sense, and you look back, and it's like, oh my goodness. Y quizás ustedes han estado en esa situación donde miran hacia atrás y no lo pueden creer. This was so weird, but God is so good. Esto es tan extraño, pero Dios es tan bueno. Unfortunately, things are going to get darker for the people that are back in Bethlehem. Desafortunadamente las cosas se van a poner oscuras para las personas en Belén, Because Herod finds out that he's been tricked by the Magi, porque Herodes se da cuenta de que los reyes magos le han puesto una trampa and he has to find another way to get rid of this king. y que tiene que encontrar otra forma de deshacerse de este rey. So he sends soldiers into Bethlehem to kill all the boys 2 years old and under. Él manda soldados a Belén a matar a todos los niños de 2 años o menos. Scholars estimate there was probably between 20 and 30 young boys.
Se estima que habían dentro de 20 a 30 niños de esta edad. This also fulfills a prophecy that we see in Jeremiah. Esto también cumple una profecía que miramos en Jeremías. A cry was heard in Ramah, weeping and great mourning. Rachel weeps for her children, refusing to be comforted, for they are dead. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque están muertos. It's hard for me to imagine this scene unfolding. Se me hace difícil para mí imaginarme esta escena. I feel the desire to skip over this part of the story. Y me entra el deseo de saltar esta parte de la historia. It just doesn't feel like it should belong here. Parece que no pertenece en esta historia. That in the midst of celebrating a baby, that there's also a massacre. Que en medio de la celebración del nacimiento de un bebé también exista la matanza de niños. I want to escape into visions of angels and sheep, Yo quiero escaparme a una visión de ángeles y cosas bonitas, of mysterious travelers with expensive gifts. de personas que están viajando a regalar regalos misteriosos. We tend to focus on the bright, joyful parts of the Christmas story. Muchas veces nos enfocamos en las cosas buenas y bonitas de la historia navideña. Some of us put up lights and we light a fire. A veces ponemos luces y prendemos el fuego. We watch Christmas movies. Miramos películas de Navidad. Our natural tendency is to just cozy up and enjoy family and friends and food. Nuestra tendencia natural es poder disfrutar con nuestra familia, con comida. And these aren't bad. Y esas no son cosas malas, They're just not the whole Christmas story. pero no son toda la historia navideña. And so my third point is this. Mi tercer punto es este. Refuge comes from acknowledging grief. El refugio viene cuando reconocemos el lamento. We cannot have light without acknowledging that things are dark. No podemos tener luz si no reconocemos que hay cosas oscuras. I've seen a lot of people walk through 2020 in denial. He visto a muchas personas en este año caminar completamente negando lo que está pasando, Denying what's happening, negando lo que está alrededor, denying their own grief or anxiety, negando su propia ansiedad o tristeza, denying the grief and pain of others. negando la tristeza y la ansiedad de otros. And I don't think we can receive or offer refuge Y yo no creo que podemos ni recibir ni dar refugio if we live in denial of grief and pain. si nosotros no queremos reconocer la tristeza y el dolor que hay. Over 300,000 people have died of COVID this year in our country alone. Más de 300,000 personas han muerto del virus solo en nuestro país. I've wondered what Christmas Day might sound like in some homes this year. Yo me pregunto cómo será la Navidad en muchos hogares este año. I imagine this collective grief and weeping reaching up to God. Yo me imagino que hay un lamento colectivo que llega hacia Dios. Others have lived in isolation Y otros han vivido en soledad, because they're at risk or they have people at home they have to protect. porque ellos están a riesgo. Hay personas en su casa que tienen que proteger. Many have lost jobs and homes. Muchos han perdido trabajos o sus casas. People are going hungry. Hay personas que tienen hambre. I talked to a virtual teacher the other day. Hablé con una maestra virtual el otro día. She hasn't heard from 10 of her students since September. Ella no ha sabido nada de 10 de sus estudiantes desde septiembre. And I don't say all of this to depress us further, Y yo no digo todo esto para que nos deprimamos más, but to acknowledge the reality of the toll this year has taken. pero para que reconozcamos la realidad de lo difícil que ha sido este año. And I think when we try to ignore these things, Y creo que cuando tratamos de ignorar estas cosas, we end up not being in a position to offer refuge to people. entramos a una situación donde no podemos ofrecerle refugio a otros. We don't go into the dark places to bring light No entramos a esos lugares oscuros para traer luz, because we want to ignore their dark places to begin with. porque queremos ignorar de que existen esos lugares oscuros. And I think that this ends up moving us farther away from the heart of God. Y yo creo que esto nos aleja más del corazón de Dios, Because Scripture tells us He is near to porque the brokenhearted. la Escritura nos dice que Él está cerca de aquellos quebrantados del corazón. And trust me, I wanted to find another way around this message this morning. Y créanme que yo no quería dar este mensaje esta mañana. I was going through it this morning like, we're going to infuse a funny story. Y estaba viéndolo esta mañana y dije, quiero contar una historia que les dé alegría. How can I move quickly through this massacre? ¿Cómo puedo pasar rápidamente a no hablar de este masacre? But Matthew leans into the pain of this event. Pero Mateo entra al dolor de este evento.
Because this passage in Jeremiah, if you want to look it up later, Porque este pasaje en Jeremías, si lo quieren ver después, most of it's actually really hopeful. la mayoría está llena de esperanza. The name of the chapter is Comfort Comes to Rachel. El nombre del capítulo se llama La consolación llega a Raquel. Why didn't you include those verses, Matthew? Y yo digo, ¿por qué no incluiste esos versos, Mateo? Why just leave us with a woman grieving and refusing to be comforted? ¿Por qué solo incluiste el verso donde habla de una mujer que necesita consolación? But what if grief is the way to find refuge? Pero ¿qué tal si el lamento es la forma que encontramos refugio? What if we find God closer to us when we're honest about suffering? ¿Qué tal si Dios se acerca más a nosotros cuando somos honestos en nuestro sufrimiento? What if acknowledging other people's suffering offers refuge? ¿Qué tal si reconocer el sufrimiento de otra persona nos da refugio? We know the answers to these questions. Sabemos las respuestas a estas preguntas. Scripture tells us over and over again. Las escrituras nos dicen una y otra vez. God is close to us in our weakness, Dios se acerca a nosotros en nuestra debilidad. to cry out when we're hurting, Que clamemos cuando estamos dolidos. to cry out for justice for those who are oppressed. Que clamemos justicia para los oprimidos. We know that light shines brighter in the darkness. Sabemos que la luz brilla más fuerte en la oscuridad. So let's be honest about it. Entonces seamos honestos de eso. Honesty becomes a light then shining in the darkness, La honestidad se vuelve una luz alumbrando en la oscuridad, offering refuge to others who are grieving. ofreciendo refugio para aquellos que están lamentando. So Matthew closes the chapter Mateo cierra el capítulo by appearing in a dream again, saying, hey, Joseph, it's safe to go back. apareciéndose en un sueño otra vez diciendo, José, está bien que regreses. And then having another dream saying, but be careful where you live because Herod's son is still in power. Y después diciéndole, pero ten cuidado a donde vayas a vivir porque el hijo de Herodes todavía tiene poder. So they choose a small, quiet town up north, Entonces encuentran un pueblo pequeño en el norte which will also fulfill prophecy about where Jesus will come from. que también va a cumplir la profecía de dónde va a venir Jesús. I'm going to have a human parent honest moment for a second. Voy a tener un momento honesto con ustedes. I've wondered if they still got scared when like soldiers came through Nazareth. Yo me pregunto si ellos todavía les daba miedo cuando miraban los soldados pasar por Nazaret. Like, did they tell 5-year-old Jesus, like, if you see soldiers, you go hide in the house? Me pregunto si ellos le decían al niño Jesús de 5 años, si miras soldados, regrésate a la casa. I mean, they're human, right? Son humanos, ¿no? I have to imagine there were still moments of fear. Me imagino que todavía tenían momentos de temor. And then they would remember the crazy story Y después recordaban esa historia extraña of a Persian caravan coming through that little tiny town, de una caravana de Persia que entraba a esa ciudad pequeña. God providing exactly what they needed when they needed it. Dios proveyendo exactamente lo que necesitaban cuando lo necesitaban. And maybe that memory would push back the fear a little bit. Y tal vez esa memoria les ayudaba con el miedo. We are coming to the end of a year like no other. Estamos entrando al final de un año que ha sido como nunca. And I've been wondering if we need the fullness of this Christmas story more than ever. Y me pregunto si necesitamos la plenitud de esta historia navideña más que nunca. This story of immense darkness and pain, Esta historia de gran oscuridad y dolor. and this tiny light breaking through. Y esta luz pequeñita que vuelve a salir. This story of refuge coming from unexpected places. Esta historia de refugio que viene de lugares This inesperados. story of intense grief. Esta historia de un dolor intenso. How are we supposed to maintain hope and love and peace and joy? ¿Cómo podemos mantener el amor, gozo y paz And all of this, en todo esto? I think it's refuge. Creo que es el refugio. Seeking refuge in one who put on flesh and understands. Buscar el refugio en aquel que se vistió de la carne y entiende. Seeking refuge in the people that God sends along our paths. Buscando refugio en aquellos que Dios manda en nuestro camino. And then offering refuge to those in need. Y después ofrecer refugio a aquellos que necesitan. We don't have to choose between grief and joy. No tenemos que escoger entre el lamento y el gozo. The beauty of the incarnation is that they can live together. La belleza de la encarnación es que pueden vivir juntos. That Jesus was not all one or all the other. Que Jesús no era todo uno o todo el otro. He was fully God, fully human. Él era completamente Dios y completamente humano. And it's
crazy for us to try to wrap our minds around that. Es difícil para nosotros entender eso. But the longer we walk with God, the more that becomes our experience, right? Pero entre más tiempo caminamos con Dios, más lo empezamos a entender. We'll be in the midst of grieving and then something happens and we find ourselves laughing uncontrollably through tears. A veces estamos en medio de un lamento y algo pasa y después nos estamos riendo. Another reminder that we kind of live in two places at once. Un recordatorio que vivimos en dos lugares a la misma vez. Friday night, I piled in the car with 3 girls, El viernes en la noche entré al carro con 3 niñas, with Cora and Tabitha and Kimberly, con Cora, Tabby y Kimberly. and went through the drive-thru and I packed some chocolate, obviously. Pasamos al drive-thru y empacamos un chocolate. And I mapped out a course to go find houses that have like really big light displays. Y hice un mapa para pasar por todas las casas que tuvieran muchas luces afuera. And we drove around for 3 hours just looking at lights. Y manejamos por 3 horas solo mirando luces. And, you know, it got later and they got silly and there was a lot of laughter and it was so much fun. Y entre más se tardaba, más ellas empezaban a reír y fue muy divertido. And Cora said something right as we were pulling out of the driveway that has stuck with me. Y Cora dijo algo cuando íbamos saliendo del parqueo que no se me ha olvidado. And I've cried every time I've gone through this, so just know it's coming. Y lloro cada vez que lo digo, entonces se los digo para que sepan. She said, Mommy, there's one good thing about it getting dark so early. Y me dice, mami, hay algo bueno de que oscurezca tan temprano. It's easier to see the lights. Es más fácil ver las luces. We can see them for longer. Podemos verlas por más tiempo. And sure enough, as we would drive around, we drove like down some country roads. It was really dark. Y pasamos por unos lugares donde estaba muy oscuro. And then we'd see houses every now and then just sprinkled with lights along the way. Y miramos casas aquí y allá que aparecían con luces. And we could see them from far away Y los podíamos ver de lejos. because it doesn't take a lot of light when things are really dark. Porque no toma mucha luz cuando las cosas están muy oscuras. There was just one star in the sky Solo era una estrella en el cielo that led these men to Jesus. que llevó a estos hombres hacia Jesús. 3 of these gifts that they didn't even know what to do with at the time 3 de estos regalos que ellos ni sabían qué hacer con ellos, that would allow them to have refuge. que los iba a permitir tener refugio. These random shepherds showing up from nearby fields. Estos pastores que vinieron de los campos alrededor Little glimpses of light son pequeños rayos de luz in the midst of so much darkness. en medio de tanta oscuridad. And the darker it is, the easier it is for light to kind of show up. Entre más oscuro está, más fácil es ver la luz. Jesus says you don't have to be afraid of the darkness. Y dice Jesús, no tienes que tenerle miedo a la oscuridad. Right? John 1 says the light came into the darkness Juan 1 dice, la luz entró a la oscuridad and the darkness has not overcome it. y la oscuridad no ha podido vencerlo. We don't have to be overcome by the darkness No tenemos que estar vencidos por la oscuridad, because there's still this small light. porque todavía hay una pequeña luz. Maybe that light looks like finally being honest about how you're feeling Tal vez esa luz es ser honesto de cómo te sientes, or about recognizing the suffering of others o de reconocer el sufrimiento de otros, or seeing how God's provided in unexpected ways this year. o viendo cómo Dios ha proveído de formas inesperadas este año. So we're going to have a time of response and prayer. Vamos a tener un tiempo de oración. There's just going to be some music playing in the background. Va a haber música en el fondo And you can take a couple of minutes y puede tomar unos minutos to reflect, pray, grieve, para reflexionar, orar, lamentar, and then we'll join together in worship y después vamos a unirnos en adoración to sing a song about Jesus' birth, yes, para cantar una canción del nacimiento de Jesús, but also a song declaring that the kingdom is still here and still growing, pero también una canción que declara que el reino está aquí y aún está creciendo, that Jesus is still coming to make all things new, que Jesús siempre va a venir para arreglar todas las cosas. and that just like Jesus would drive back the darkness with that little light a couple thousand years ago, Y así como Jesús hizo desvanecer esa oscuridad con un poco de luz hace miles de años atrás, he calls us to be light. Él nos llama a nosotros que seamos luz, Acknowledge that there's a lot of darkness. reconociendo que hay mucha oscuridad. Call it what it is. Puedes llamarlo lo que es. Don't try to move past it, No trates de ignorarlo, but follow Jesus as he shows us how to be even the smallest of lights within it. pero seguir a Jesús mientras Él nos muestra cómo debemos ser una pequeña luz en medio de eso.
God, we thank you so much for this passage this morning. Dios, te damos gracias por este pasaje esta mañana. One that maybe other people like to skip over to. Tal vez una que muchos les gusta saltar también. But God, you call us sometimes to grieve Pero Dios no nos llamas a lamentar, and to not try to move too quickly through it. de no saltarnos tan rápido. God, as we reflect on this year, I imagine the thoughts and feelings are overwhelming. Señor, me imagino que mientras reflexionamos de este año, los pensamientos nos pueden llevar a sentir tristes. Help us to be honest about where we're at. Ayúdanos a sentir, a saber, a ser honestos con dónde estamos. Help us to see the things that are dark. Ayúdanos a ver las cosas que están oscuras. And then, God, would you move in us through your Holy Spirit Y después, Dios, si puedes moverte a través de nosotros to be a light in those places, para hacer luz en esos lugares, to be a friend or a neighbor delivering a meal, para ser un amigo o un vecino dando algo de comer, to be a prayer for someone in our church family, ser una oración para alguien en nuestra familia, to call someone or text someone. llamar o mandarle un texto a alguien. May we commit to being your light in the midst of so much darkness. Que podamos comprometernos a ser tu luz en medio de tanta oscuridad. Show us the way, Jesus. Enséñanos el camino, Jesús. Amén. You can take a few minutes to pray now and then we'll close with a song. Si pueden tomar un tiempo de reflexión y de oración y después cerramos. Hey, George. Hey, how are you?
maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. For a child is born to us, a son is given to us. The government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Dios le bendiga, iglesia. Feliz Navidad. God bless you, church. Merry Christmas. Matt's going to come up and give us a few instructions as we leave today. As I mentioned before, we have some gifts in the back. Como mencioné anteriormente, tenemos unos regalos atrás. So if you are a family of 3 or more, Si usted es una familia de 3 o más, we want you to grab one of the ones that does not have a car on it. queremos que agarre una bolsa de las que no tienen un carro, la imagen de un carro. 1 or 2 of you, grab one of the bags that has the truck on it. Y si es uno o dos de ustedes, sorry, The truck, yeah, on the truck that's on it, those are for people with 1 or 2. The ones that are on this side. Yep. los que están del lado, de mi lado derecho, esos son para las personas que tienen 1 o 2 personas en su familia. Aaron, you got that right? Yeah. Aaron's going to be in charge of making sure you get the right bag. Aaron va a estar a cargo de que usted agarre la bolsa que es. Thanks, Aaron. Gracias. And if you'll have some patience with us, George and I are going to go get some carts and bring coffee out to the front and the hams that you get as well. Y si nos da unos minutos, George y yo vamos a ir a traer el café y los jamones también. And if you have a gift for the church, you can put it in the offering plates. Si usted trajo su ofrenda, lo puede poner aquí en los platos. And we are so excited to see you all this morning Estamos muy emocionados de haberlos visto esta mañana and to spend some time fellowshipping out front. y de pasar tiempo con ustedes allá afuera. Thanks. Gracias.